Manolo? Usted es... Vos sabés que es doctor en Derecho Canónico, tal cual como el Papa. Sí, claro. ¿Qué haces, padre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas ¿Todo tardes. bien? Muy bien, feliz. Feliz, ¿no? Feliz, ¿Por feliz. qué? Contanos por qué. Primero, bueno, hay un principio teológico que estudiamos en eclesiología que dice ubi Petrus ibi ecclesia, donde está Pedro, ahí está la iglesia. No teníamos cabeza luego de la muerte del querido Papa Francisco y bueno, hoy resultó electo este hombre que es un hombre de Dios sin duda, ¿no? Yo digo y pensaba, digo cómo el tema del cambio de época ha llegado incluso hasta la cuestión de la elección, porque el cambio de época implica que los cambios son disruptivos. Fíjate vos, nunca hubo un papa norteamericano. Nunca. Nunca hubo un papa agustino. Nunca. Es la primera vez. Ajá, eso Digo, es un dato. y de pronto... Nunca un papa de nacionalidad peruana. Exacto. Sí, bueno, él tiene las dos nacionalidades. Él nació en Chicago. Pero a su vez me acordaba de una entrevista que realizó en el 2022, el que ahora es actual arzobispo de Washington. Le preguntan en Roma, en ese momento era arzobispo de San Diego, en California, ¿usted piensa que alguna vez va a haber un papa norteamericano? Y dijo así tal cual, no es posible, no debería ser posible. Yo me niego a eso. Y entonces le preguntaron por qué. Dice, bueno, porque fíjese que Estados Unidos tiene un gran poder económico y cultural. Por lo tanto, elegir a un pontífice también americano sería darle una concentración de autoridad. Es decir, podemos decir que este hombre no la vio. No la vio. No la vio. No la No vio. la vio. El que quería un papa norteamericano o estadounidense era Donald Trump, o es Donald Trump. Sí. El tema es que no este papa, ¿no? Me parece que iba hacia otro lado, ¿no? Exactamente, porque había una serie de cardenales también de ala progresista. Esto no hay que negarlo, es decir, el tema de Los conservadores y progresistas. los progresistas. ¿Y dónde ubicás al León XIV? ¿En Bueno, qué ala? León XIV lo ubico como en continuidad con lo que dijo el cardenal Re en la misa pro eligendo pontificie, ¿no? Que él dijo, bueno, nosotros nos encontramos con un mundo que está atormentado, dividido, complejo. Necesitamos un hombre que trabaje por el acercamiento hacia el mundo y también que trabaje en la unidad de la Iglesia. Y fíjate que el lema episcopal de este hombre cuando era prefecto apostólico en Chiclayo era que todos sean uno. Viste que cuando es electo un obispo, o en el caso de un pontífice también pone un lema que viene a indicar como el perfil Claro. y la impronta que quiere dar a su episcopado, o en este caso a su pontificado. Creo que es muy significativo. Y entonces, cuando el cardenal Re decía, un hombre que trabaje por la unidad de la Iglesia, porque la Iglesia también está fragmentada, y también por la unidad en el mundo, y lo ha dicho el Papa hoy, precisamente dice, voy a trabajar Por la paz. La paz fue la primera palabra que él pronunció. Y algo muy importante, dijo, una paz desarmada y desarmante, una paz humilde y perseverante, una paz que indique que la violencia no tiene la última palabra, y por último, que hay que construir puentes a través del diálogo y la cultura del encuentro. Me parece que eso es programático. Sí, sí. Y después, respecto al tema de el mundo, la Iglesia. La Iglesia dice debe ser una iglesia misionera, y es importante porque este hombre ha sido prior de los agustinos, ha tenido el gobierno de una diócesis y además tiene formación académica y después tiene formación en la Curia Vaticana, o sea que la conoce, es decir, que tiene una serie de requisitos. Sabe lo que me pastoral parece, y lo administrativo. exactamente, me parece fundamental para guiar a la Iglesia en este tiempo. Es muy interesante lo de pacificar. Usó varias veces la palabra Sí. pacificar, ¿no? Exacto. Y uno no lo quiere meter en los conflictos geopolíticos, pero están los conflictos geopolíticos. Hay La Iglesia está en el 57 mundo. Antes, claro, 57 guerras en el claro, pero hay una muy, ahí lo tienes ahí, hubo una foto que fue la de Trump con Zelensky, con lo cual a Francisco a veces se le reprochaba no haber sido Más más... cercanía con Putin que con Zelensky. Sí, sí, y no haber ido a Ucrania, por Y ejemplo. no haber parado la invasión, ¿no? Con lo Cuando lo cual, podría haber hecho. Con lo Exacto. cual se abre también un interrogante a ver si va a ser un papa activo
corporalmente, poniendo el cuerpo él en la pacificación, como por ejemplo vimos nosotros, y en primer lugar a Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y además, como decían ustedes antes, o sea, vos ves el rostro y es un hombre que tiene paz. Sí. Me hacía acordar a Juan XXIII, el Papa Bueno, El Papa es Bueno. decir, esa cara que demuestra la bondad que hay en el corazón, ¿no? Porque los agustinos insisten mucho en el tema de la interioridad. ¿Qué es ser agustino? ¿Podés contar? Eso te lo decía sí, recién claro. el padre Claro. que entrevistamos hace un ratito. Agustino es perteneciente a una orden mendicante. Recordemos que las órdenes mendicantes significa que vivían de la limosna, es decir, de lo De que mendigar. la gente le daba. Exacto, de mendigar. Mendigar. Desprendidos totalmente. Ok. Recordemos que en el siglo XIII aparece un movimiento que eran los pauperistas, que dicen, bueno, la iglesia tiene que desprenderse del poder y de la riqueza y nosotros nos separamos de lo que es la iglesia institucional. Pero después ese movimiento al final decae y después muchos de ellos pasan a la iglesia institucional y después se fundan estas órdenes mendicantes. ¿Cuáles son? Los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas y los mercedarios. Esas son las 5 órdenes mendicantes que tenemos en la iglesia. Ok. ¿Y qué diferencia hay con los jesuitas? Porque dicen que los jesuitas, bueno, lo teníamos con el padre Jorge, ¿no? Gente de Con poder. Bergoglio. No, pero además duros, ¿no? Sí, pero además gente pensante. Claro, Recordemos sí. que están Estrategas. súper formados. Estrategas. Y el otro día cuando ustedes hablaban de el cardenal Ángel Rossi, yo lo admiro, es un hombre que yo realmente le saco el sombrero, es decir, por su actividad pastoral, por su cercanía con la gente. Recordemos que él fundó Manos Abiertas y hay mucha gente que está alrededor nuestro, que conozco perfectamente, que trabaja de manera activa en Manos Abiertas, ayudando a la gente que es marginada y que vienen considerados como parias de la sociedad. Ahora, Entonces, vos sabés una cosa, me sorprendió. Vamos a la vestimenta, Sí. ¿no? Vamos a la vestimenta. Sí, sí. Poné, por favor, en este wall esta imagen que tenemos en los otros wall, que es la de León en el balcón, porque quiero que me describas su vestimenta, porque es totalmente diferente a la vestimenta de Francisco. bueno, lo que pasa es que en esa llamada Sala de las Lágrimas siempre están preparadas las vestimentas, que en este caso es esa museta, que es esa ¿Qué es la pequeña museta? capa La que capa. tiene ahí roja. Francisco se negó a No, usarla. dice yo no quiero usar nada de esto. Por eso, se negó. Sí, sí, sí. Incluso la estola, que es propia de Hasta la el cruz, pontífice, exactamente. esta es de oro, la de Sí. Francisco era muy simple, De ¿no? madera. Exactamente. ¿Qué Y marca después- eso? Y bueno, marca un estilo. Yo creo que cuando se le aparece Cristo a San Francisco de Asís en un momento muy difícil, estamos en el siglo XII, XIII, la iglesia tenía mucho poder, estaba muy aferrada a las riquezas temporales, y entonces allí Cristo le dice a Francisco, reforma la iglesia. ¿eh? Y creo que esa es la herencia que recibe el Papa Francisco y también la impronta que le da a la iglesia hoy. Y bueno, es muy significativo así, porque no podemos negar que Francisco se ha acercado a las periferias, como hablábamos el otro día, es decir, nombrar un cardenal en Mongolia. ¿Sabés cuántos fieles tiene en Mongolia? 1500. O sea que una parroquia de Buenos Aires tiene más fieles que la diócesis de el... Y todo un tienen país. un cardenal. Ahora, es paradójico también como para descifrar, porque es poco mendicante, digamos, Francisco, ¿por qué se despoja de las vestimentas? Porque le parecen, digamos, pomposas, una demostración de poder, ¿no? Exactamente. Voto de pobreza. Ahora, podría... Claro, porque él, o sea, yo cuando lo vi así, vivir ese desprendimiento, yo digo, bueno, aquí se dejan de lado los signos del poder y se aprende del poder de los signos. Es decir, ya no tiene signos del poder. Pero fue un símbolo y un signo y un Exactamente. mensaje poderoso. Pero eso no le gustó al resto de la curia. Y Este sí. papa ahora Bueno, se viste de esta manera. Ahí está. La pregunta es, ¿tal vez lo haga para reconstruir la tradición? Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí, y además es fundamental porque, como dijimos antes, tenemos una iglesia fragmentada y es necesario un pontífice que entable puentes. Claro. Y yo creo que O sea, está- en esto está rota por es dentro. muy claro. No, hay mucha fragmentación, porque es propio también de la situación que vivimos hoy.
nosotros no estamos ajenos al mundo. Claro, Es decir, todo está fragmentado. Tienen grieta, tienen Exactamente. divisiones. Yo me acuerdo de una definición que daba del laico el cardenal Pironio. Decía, es el hombre de iglesia en el corazón del mundo y es el hombre del mundo en el corazón de la iglesia. Yo creo que eso también nos define a todos nosotros. Pero digo, el hecho que haya elegido el nombre de León XIV Es una bandera, ¿no? también es muy significativo. Porque nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener un papa con este nombre. Pero digo, fíjate vos, digo, es una adecuación también a los tiempos. ¿Por qué? Porque León XIII es el papa que nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX. Con la revolución industrial. Porque nace en el 1810 La y Rerum Novarum. muere en 1883. La Rerum Novarum no fue. La Rerum justamente Novarum él en hace plena- referencia a las cosas nuevas. Por eso, ¿Qué pero en cosas plena revolución nuevas? industrial. Es que la economía pasa de ser agraria a industrial. Claro. Entonces, esas son las cosas nuevas. Pero fíjate cómo hay una continuidad. Porque el 1 de mayo de 1991, Juan Pablo II escribe el Centesimus Annus, recordando los 100 años de la Rerum Novarum y que había pasado en el 89. Había caído el muro de Berlín, claro. el 9 de Otro noviembre cambio del de 89. sistema. Otro cambio, Sí. digamos. Y este hombre, Juan Pablo II, dice, bueno, también tenemos que adaptarnos a esta realidad. Cayó el sistema comunista, entonces hay que abrirse y vamos a ver cómo manejamos esto también desde la Iglesia y también en el mundo. Ahí el desafío era, sobre todo los países que estaban dentro de la cortina de hierro, Exactamente. cómo se adaptaban Exactamente. después del comunismo Claro. a la apertura hacia el capitalismo. Y sí, después del comunismo, un consumismo Claro. exagerado, ¿no? Bien. Y digamos, ese era uno de los peligros. Pero digo, tenemos que tener cuidado cuando nosotros tomamos ciertos puntos de la doctrina social de la Iglesia como una bandera propia de un partido. No es socialismo. Bueno, No eso es es socialismo. eso es el peronismo. eso es- Sí, pero cuidadito porque Rerum Novarum y León XIII hablan de la justicia social. Y la Rerum Novarum va dirigida a los obreros, con todo el tema que decíamos antes de la revolución industrial. Entonces, cuidado con eso. Es decir, nosotros creo que no hemos entendido tampoco en el mundo, de manera especial aquellos que son líderes, lo que es la política. Porque yo le digo a mis alumnos, ¿no?, en ciencias políticas, les doy una definición siempre de política que creo que es importante subrayarla, porque es el arte, no es algo que se improvisa, el arte. El arte requiere especialización, es el arte de generar espacios abiertos, el ágora dentro de la democracia griega, ¿no? Espacios abiertos, donde a través del diálogo, que es lo propio de los seres humanos, buscamos consensos en orden al bien común. Es decir, esa es la política, digo, y nosotros desgraciadamente en nuestro país tampoco vemos que sea un arte la política, sino que se manejan ya no ideales, sino intereses. Ejemplos no voy a poner. ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, el Papa se ha reunido esta noche en la comida con todos los cardenales y luego mañana tiene una misa a la mañana. A las 9 en de la la Capilla mañana, Sixtina. hora romana. En la Capilla Sixtina, claro. 4 de la que vendría mañana, siendo hora las 4 de la mañana aquí. Y ahí va a tener una homilía, que también en parte va a ser programática. Pero después pienso que mañana se dará a conocer el día en que se inaugura su ministerio petrino. Ahí está, cuando vos decís programática, padre, está obligado, entre comillas, obligado a marcar Su hoja de las ruta. líneas, la Y hoja de ruta. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí, sí. Lo va a ir haciendo a través de estas homilías, de estas Exactamente. primeras. Ok. Lo hizo el Papa Francisco al día siguiente de la elección. Claro. ¿Dónde crees que va a vivir? ¿En los aposentos o en Santa Marta? Yo creo- Eso también va... Sí, va a Tradición marcar, o no, ¿no? Ahí, Sí. ahí también Pero el juego de los pienso que a lo símbolos. mejor tal vez pasa a vivir en el Palacio Apostólico, que no es Por un eso. palacio, es un lugar de residencia de los pontífices. Porque digo, también hay que mantener la privacidad. Y por ejemplo, en Santa Marta vos veías que eso no se daba mucho. Porque, por ejemplo, el Papa que hacía la fila con el plato para buscar, no sé, el poco de arroz y el muslo de pollo, y atrás había gente que estaba esperando. Por más que le prepararon después una mesa ¿Ese era aparte. Francisco? Claro. Así. Digo, pero estas cosas, Claro. digamos, me parece que es importante mantener la privacidad, que no significa estar alejado de la gente,
sino es crear un clima propio también para la serenidad y claro, pero Pero imagino... es volver a los orígenes entonces. Eso. Es volver a los orígenes. Y hablar de una continuidad desde otro lugar, no necesariamente todo, no continuismo, digamos, ¿no? Porque eso es Totalmente. continuidad en las grandes líneas, Exacto. pero marcando su propia personalidad, que tal vez, como venimos planteando con Eduardo, restablezca señales hacia ese sector más conservador que le pedía que no renegara de la tradición. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Te agradezco mucho. No, un placer. Gracias. Con Gracias. semejante... Vos no te vayas Gracias. todavía. Sí. Vos, padre, Gracias, todavía. Pablo. Nos vemos en un rato. No, por favor, placer. un placer. Tengo una novedad extraordinaria. Ahora Skybox